poder inquirir más de Dios, amado hermano. Usted sabe que sin conocimiento de la verdad, nosotros vivimos en la mentira. Amén. Y usted sabe que la vida de mentira nos llevó a vivir una vida de oscuridad. Dios nos enseñó que nuestra vida, al conocer la verdad, nosotros escapamos de la oscuridad. Al conocer la verdad, escapamos de la mentira. Amén. Y comenzamos a vivir una verdadera vida. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Y esta libertad, amado hermano, es para tener una vida realmente libre, sanos, guardados por Dios, protegidos por Dios, bendecidos por Dios. Amén. Porque no somos una criatura hecho de la casualidad. Apareció en el mundo, la evolución lo formó. No, tenemos un creador. Amén. Y ese creador nos enseñó su verdad y nos enseñó en dónde Él vive, en dónde está. Jesús, cuando vino a la tierra, nos enseñó el lugar de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador. Jesús nos dijo: ustedes van a hablar de esta manera. Amén. Van a hablar con su Padre. ¿Cómo nos dijo Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. No dijo que habita acá, que es un Dios que habita en esta tierra, sino que habita en los cielos. Amén. Y Él envió a su Hijo como testimonio, amado hermano, de la existencia de nuestro Creador. Amén. Bendito Jesucristo. Y por Él hemos conocido la verdad. Y por haber conocido la verdad nos sentimos libres. ¿Cuántos se sienten realmente libres? Usted sabe que la mentira, el engaño del diablo nos llevó a vivir vidas de atadura, vidas llenas de opresión, llenas de engaño de Satanás. Amado hermano, usted sabe que a veces los estados depresivos de las personas, amado hermano, es porque le falta la fuerza, le falta fortaleza de aquel que tiene la verdad. Amén. Y como Satanás sabe que nosotros no tenemos la verdad cuando no tenemos a Cristo, entonces engaña al hombre. Amén. Pero aquella persona que tiene a Jesús en su corazón, el diablo ya no puede engañarlo. Amén. Porque el que tiene la verdad tiene un escudo, tiene una protección. Jesús nos enseñó cómo es el escudo, cómo es la protección nuestra. Él le venció al diablo de esta manera. Él dijo: escrito está. Y contra la verdad, lo que está escrito de parte de nuestro Creador, el diablo, amado hermano, no puede ir. Le engaña a las personas que no tienen la verdad en su vida. Amén. Pero los que tienen la verdad son libres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a compartir en esta noche una de las obras importantes que hizo Dios para el ser humano, para restaurar la vida del hombre. Amado hermano, Dios lo perdonó al hombre. Amén. Dios le perdonó al hombre sus errores. Dios le perdonó sus pecados de ignorancia. Los pecados que hemos conocido cuando ignorábamos, amado hermano, los mandamientos, la ley de Dios. Bendito Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Era un tiempo donde nosotros no conocíamos la ley, pero cometíamos pecado. Ignorábamos la ley de Dios y hemos cometido pecado. Por eso la Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento la palabra pecado, amado hermano, era errar el blanco. Era como decir, errar la dirección verdadera de Dios. Pero en el Nuevo Testamento ya habla de transgresión. Transgredir la ley, transgredir los mandamientos. Amén. No puede haber perdón, amado hermano. No necesita el hombre perdón si no transgredió, bendito Jesucristo, las leyes realmente que hacen a la vida del ser humano. Y el que dictó las leyes de la vida del hombre es Dios. Dios dictó la vida del hombre, en la vida del hombre, cómo debe ser, sus primeros mandamientos: no matarás. ¿Cuántos se acuerdan? Esas leyes morales de Dios, para que tenga una conducta el hombre y sepa conducirse, para que sea bendecido. Dios dijo: a ver, no
matarás, después otro. ¿Cómo? No matarás, no codiciarás. Dígalo bien fuerte. No codiciarás. No se acuerden. La mujer de tu prójimo, amén. No robarás, amén. Todas las leyes que Dios dictó para que el hombre, amado hermano, pueda vivir libre. ¿Qué quiere decir? Esas leyes estaban diciendo de que, amado hermano, hay una conducta de vida que debe tener el ser humano. Aquellos que ignoraron, no le dieron importancia. La Biblia también enseña que donde no hay conocimiento de leyes, no hay pecado, no hay transgresión. Pero si usted lee Hebreos capítulo 5, usted va a encontrar que dice que los sacerdotes estaban puestos para presentar sacrificio por los ignorantes, por los que ignoraban el conocimiento de la ley de Dios, pero los mismos cometían pecado. Bendito Jesucristo. Por eso es importante saber qué significa, amado hermano, pecado, qué significa perdón. Usted sabe que las personas que no tienen conocimiento de lo que significa perdón, no pueden disfrutar del ser perdonado. No pueden disfrutar, amado hermano, bendito Jesucristo, ese acto tan hermoso de perdonar. Amén. Usted sabe que ese acto de perdonar de parte de Dios, amado hermano, hay un sacrificio vicario, un sacrificio que Dios presentó para poder perdonar los pecados de los hombres. Dios dice que no perdonó la transgresión, no perdonó ni aún a los ángeles. A los ángeles, que el pecado comenzó en los cielos. La transgresión a los mandamientos de Dios, la práctica de una vida ilegal, no hacer lo que era justo. Los ángeles no obedecieron. Dios lo tuvo que desechar, la tercera parte de los ángeles no lo perdonó. Amado hermano, y están destituidos los ángeles de la gloria de Dios, juntamente con aquel querubín que engañó la tercera parte de los ángeles en los cielos y lo llevó a condenación con él. Dios no le perdonó, por lo tanto, los ángeles, la tercera parte de los ángeles y Satanás, que quiere decir destructor, irán al lago de fuego en una condenación eterna por no querer obedecer lo que era correcto, lo que era legal, lo que era justo. Amado hermano, el primer pecado de aquel querubín fue amado hermano, el pecado de egolatría, su adoración a sí mismo. Él dijo, aquel querubín dijo, yo me voy a sentar en los cielos, en la estrella más alta de los cielos, y ahí me sentaré y gobernaré como Dios. Esa era la misión, ¿no? Y Dios le dijo, fue hallado en ti maldad. El pecado fue hallado en el querubín. Dios no creó el pecado. Dios permite el pecado. ¿Por qué? Porque Dios, su creación, Dios lo crea con voluntad de libre albedrío. Tiene voluntad libre de decisión. Por eso dice Dios, el que es limpio, la persona que es limpia, la persona que quiere ser limpio, que quiere ser justo, que quiere ser correcto, practique más, límpiese más todavía, practique más lo justo, practique más lo correcto, practique más lo que es, amado hermano, verdadero, practique más. Pero el que es sucio, dice Dios, el que le gusta la vida sucia, el que le gusta la vida incorrecta, siga practicando más. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no me obliga a mí, ni le obliga a usted que cambie. Dios me enseña que si yo cambio, yo puedo vivir bajo la protección de Él.
¿Cuánto les gusta la protección de Dios? Usted sabe que las personas necesitan ser protegidas. Hay algo que le hace sentir que no tiene protección. Y fíjese que la ignorancia de los hombres, hay algunos que protegen su negocio con una ristra de ajo. Están protegidos. Hay otros que protegen con saumerio, hay otros que protegen con curandero, hay otros que protegen con macumbero. Cada uno busca. Amén. A mí me gusta lo verdadero, me gusta estar protegido debajo de las manos poderosas de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Bendito Jesucristo, aleluya. Dios me enseña lo que es verdad. Dios no me obliga. Dios no me obliga. Por eso podemos haber personas que vamos a pasar todos los años de nuestra vida en la congregación, pero si no quisimos cambiar, vamos a condenación. No se enoje conmigo, ¿eh? Eso dice Dios. Y vamos a mirar, amado hermano, para comprender, bendito Jesucristo, el perdón. Amado hermano, vamos a mirar cómo perdona Dios. Hay 3 clases de perdón. Después vamos a mirar qué es pecado. 3 clases de perdón. Tenemos el perdón de Dios, que es el perdón, amado hermano, el perdón justificativo, el perdón que da Dios a nuestra vida y nos justifica. Ese es el perdón que da Dios, amado hermano, bendito Jesucristo. Ese perdón es por medio del sacrificio de Jesús. Nosotros estábamos lejos de Dios. No teníamos a Cristo, no teníamos la verdad, éramos ignorantes de las leyes. Nosotros hacíamos para nuestra vida nuestras propias leyes. ¿Qué quiere decir? Cada persona decía, no, yo no creo que estoy haciendo mal. Estaba destruyendo toda su familia, destruyendo todos sus negocios, su vida, pero él dice, yo no creo que hago mal. Lo único que quiero, no se metan conmigo en mis cosas, yo creo que hago bien las cosas. Cada uno se hacía ley a sí mismo. No conocíamos, éramos ignorantes de la verdad. Pero cuando conocimos la verdad, ahí entendimos, pudimos entender lo que hacíamos mal, lo malo de las cosas malas que practicábamos. Cuando conocimos la ley de Dios, el mandamiento de Dios, porque por medio de la ley de Dios dice que nosotros conocimos el pecado. Tuvimos conocimiento de las cosas que es pecado. Ahí entendimos cuántas cosas lindas que hemos entendido por medio de la ley. Honra a tu padre y a tu madre. Un mandamiento de Dios con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tenga larguras de día en esta tierra. Y todas las cosas que hay te vaya bien. Nosotros no sabíamos honrar a nuestra madre, nuestros padres, nosotros creíamos que era cada día de la madre, cada día del padre, llevarle un regalito, nos olvidábamos todo el año, llegaran a la vejez nuestros padres, los tirábamos en un geriátrico, pero hicimos todo. Pero cuando entendimos que es honrar, entendimos que era respetarlo, elevarlo, sustentarlo. Jesús le dijo al pueblo judío, vosotros decís que con esto ya basta, que con esto es corbán, que quiere decir, esto es todo lo que puedo hacer por mi padre y mi madre. Pudiendo, dice Jesús, hacer más. Entonces la ley de Dios nos mostró los pecados que teníamos, las cosas que hacíamos mal. Nosotros entendíamos antes de conocer a Jesús que fornicaran. Me dijo una vez un amigo mío, ¿y vos cuántos años hace que está en la iglesia? Hace más o menos 30 años. ¿Y las mujeres? Me dicen. Y no, desde que pisé la iglesia tengo mi esposa. Déjate de loco. No puede ser. Porque era tan común. Todos los hombres practican fornicación, tiene esta mujer. Prácticamente era el pan de cada día de todo.
Pero cuando conocimos la ley de Dios, entendimos que la fornicación, amado hermano, es un pecado que lleva el alma de la persona a condenación. Los fornicarios dice que pecan contra su alma. Y el fornicario dice que va camino al sepulcro. Y los fornicarios no heredan el reino de los cielos. Entonces conocimos el pecado por medio de los mandamientos de Dios, por medio de la ley. Entendimos lo que era. Entonces, ahora queremos que Dios nos perdone. Mientras que el hombre no entiende lo que es pecado, no entiende lo que es perdón. Y el perdón, amado hermano, es para que nos dé a nosotros, cuando recibimos perdón, nos dé la oportunidad de volver a empezar, de empezar de nuevo. Dios nos perdonó y nos dio la oportunidad de volver a empezar de nuevo. Y dijo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, ahora es nuevo, es una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron, acá son todas hechas nuevas. Dios quiere que ahora yo practique las cosas nuevas, lo que antes no conocía. Ahora practico los mandamientos de Dios, la ley de Dios, porque yo sé ahora que Él me perdonó para que yo pueda empezar una vida nueva. Entonces dice, gloria a Dios. Amén. Como es en un matrimonio. Una mujer que perdona a su esposo, un hombre que perdona a su esposa, ¿para qué? Les da la oportunidad para volver a empezar. Entonces vamos a mirar estas tres clases de perdón. El primer perdón es el perdón justificativo. El perdón donde Dios nos perdona por medio de Jesús, no mirando todos los pecados que hemos cometido, todas las transgresiones que hemos cometido, todo lo malo que hemos cometido en nuestra ignorancia y algunas cosas sabiendo. Entonces el sacrificio expiatorio de Jesús, donde expió todos nuestros pecados, pagó por todos nuestros pecados, es la redención para nuestra vida. Redime, rescata, salva nuestra vida. Entonces ese es un perdón para justificarnos como hijos de Dios. Es diferente al perdón que podemos tener de parte de Dios mientras estamos siendo edificados como hijos de Dios, como iglesia. ¿Sabe lo que es edificado como iglesia? La palabra iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir rescatado, sacado de afuera. Y si nos sacó de afuera ¿de qué? De afuera de Dios. Nosotros estábamos fuera de Dios. Y Dios rescató nuestra vida de ahí y ahora nos hace iglesia. Y Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Amén. Sobre esta piedra edificaré la vida de los que fueron rescatados de afuera. Amén. Los que fueron sacados de afuera. Voy a edificar. ¿Qué quiere decir entonces? La congregación, el lugar donde nos congregamos, amado hermano, no es un lugar de actividad social. No es un lugar de gente religiosa, amado hermano, porque los religiosos crean sus propias reglas para conducirse. Se congregan cuando quieren, hacen las cosas como quieren, como les gusta, son religiosos. El pueblo judío se volvió religioso y perdió toda la bendición de la verdad. La Biblia dice que el pueblo judío, según Hebreos capítulo, dice que a ellos no fue suficiente conocer la verdad. Ellos conocieron la ley, pero ¿qué dice la Biblia? Que no le produjo bendición a su vida porque le faltó fe, le faltó añadirle fe a lo que entendían. Y entonces se volvieron religiosos. Dios luchó con el pueblo judío para que puedan entender y no ser religiosos y ser hijos de Dios, que vengan y se congreguen y se edifiquen.
Dígale a su hermano que está al lado, es necesario edificarnos como hijos de Dios. Amén. Que se edifiquen. O si no, seguimos como el pueblo judío, religioso. Dios le dijo, paraos. Le dijo al pueblo judío, paren. Hagan un alto. Miren, le dice, ¿cuál es la senda antigua que yo tracé? Y andad por ella. Dios le dijo al pueblo judío, paren un momento, no sigan esa clase de vida, no tengan esa clase de conducta, paren, piensen, mediten, miren cuál es la senda antigua que yo tracé, miren la ley, miren los mandamientos, miren, y anden por ella. Y el pueblo judío dijo, no andaremos. ¿De dónde salieron los religiosos? Los judíos. Amado hermano, de ahí salieron, del pueblo judío salieron los fariseos. ¿Qué eran los fariseos? Religiosos. ¿Qué eran los saduceos? Religiosos. ¿Qué eran los esenios? Religiosos. ¿Qué eran los celotes? Religiosos. Cada uno practicaban, estaban los esenios, que eran judíos, celosos de la ley. Amado hermano, y ellos se escondieron, bendito Jesucristo, en montañas, en cuevas, se escondieron por no contaminarse. Pero eran religiosos, no cumplían la ley de Dios. Y esos esenios dejaron escritos, muchos escritos. Y Jesús, cuando se encontró con el pueblo judío, le dijo, erráis. Por causa, le dijo, amado hermano, erráis porque no conocéis las escrituras, ni el poder de ellas. ¿Por qué le dijo que erraba Jesús? Por causa de vuestras tradiciones y mandamientos de hombres. Ustedes obedecieron tradiciones. Ustedes obedecieron lo que los hombres mandaban. ¿Y sabe por qué era? Al pueblo judío le gustaba la traducción, la interpretación que tenían algunos rabinos. Rabino, raboni, maestro quiere decir. Algunos rabinos, entonces estaba el Talmud, los rollos, y ahí escribían los rabinos lo que ellos interpretaban de Isaías, tanto capítulo tal, y a cada judío le gustaba. Me gustaba la interpretación del rabino tal, me gustaba la interpretación, entonces cada uno tenía su interpretación. Y se alejaron de Dios. Jesús le dijo que por causa de las tradiciones de ellos, la tradición era seguir esa tradición por generaciones, de no ser fiel a la obediencia a Dios, amado hermano, y los mandamientos de hombre, porque las interpretaciones por ahí de tantos que habían que interpretaban no eran de revelación de Dios, sino interpretación de hombre. Y entonces le dijo Jesús, erráis por causa de vuestras tradiciones y mandamientos de hombres, por eso invalidáis la ley de Jehová. Por eso perdió valor la ley de Dios. Y perdieron. Jesús cuando vino era el Mesías, el Salvador de ellos. Ellos no le conocieron. Jesús se subió a una montaña, miró a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre debajo de sus alas a sus polluelos? Pero tú no quisiste, Jerusalén. Vendrán días, le dijo, que se levantarán contra ti, te cercarán, pondrán baluarte, y tú no podrás, Jerusalén, y te derribarán. 70 años después de la crucifixión de Cristo, entró un emperador romano llamado Tito, destruyó Jerusalén. Fue el tiempo de la diáspora, se dispersó el pueblo judío. ¿Qué tuvo, hermano? Fueron religiosos. Dios le dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, el lugar donde nos congregamos no es una actividad social. El lugar donde nos congregamos no es para venir a vender la cartilla de Avon, de no sé cuántas cartillas. No es para hacer nuestros negocios. Es el lugar
Como dijo el salmista, una cosa yo demandé a Dios y yo buscaré, esta cosa buscaré, dijo el salmista, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir más de Jehová y contemplar la hermosura de Jehová. Entonces dice, gloria a Dios. Es el lugar donde venimos a congregarnos. Por eso la iglesia, la congregación, no es el reino de Dios, como dicen los testigos de Jehová, ¿no? El testigo de Jehová dice eso, el reino de Dios. No es, la congregación no es el reino, porque dentro del reino de Dios no hay cabritos. Dentro del reino de Dios no hay cizaña. Dentro del reino de Dios, amado hermano, bendito Jesucristo, no está el que tiene apariencia. La iglesia es parte del reino, la congregación es parte del reino, donde es el lugar de preparación. Y Dios usó uno de los elementos tan tremendos para preparar nuestra vida, que es el perdón. Por eso cuando nos perdonó no había forma de perdonar los pecados de los hombres por las transgresiones que cometieron los hombres, por todos los pecados que cometieron. Entonces dice, de tal manera amó Dios este mundo que envió a su Hijo, para que el mundo no sea condenado y sea salvo por Jesús. Aceptar a Jesús es recibir el perdón de Dios, el perdón que me justifica como hijo, el perdón que me justifica como escogido de Dios. Amado hermano, el perdón que me justifica como una persona que me sacó Dios de la oscuridad de las tinieblas. Ahora, hemos aprovechado ese perdón. Tenemos el segundo perdón. El segundo perdón es el perdón santificador. Aquel perdón que Dios nos da cuando nosotros ya hemos conocido a Cristo, donde por ahí erramos. No somos practicantes de pecado. Hay algunos que practican el pecado. El apóstol Pablo dijo, las cosas que él había hecho, lo he hecho por ignorancia. Hay cosas que cometemos por ignorancia, otra cosa por debilidades. Se comete error. Entonces caemos. Después de haber sido perdonado, justificado como hijo, otra vez pecamos y caemos. Entonces dice Dios, si cayera el justo, no quedará postrado. Dios le da una oportunidad otra vez de perdonarle. ¿Para qué? Para darle una oportunidad de que vuelva a seguir santificando su vida, limpiando su vida. Ahora, esto es peligroso. Hebreos capítulo 6 habla de recaída. El que recayere, quiere mirar. Vamos a mirar Hebreo. Amén, hermanos. Hebreo capítulo 6, en el versículo 4. Y escuche bien, este perdón santificador, como a veces no aprovechamos, hermanos. No se enoje conmigo. Si no aprovechamos, no pierde el vecino, no pierde mi amigo, pierdo yo. Amén. Usted no aprovecha, no pierde el amigo, el que se sienta al lado, el que sea, pierde usted. Amén. Amado hermano, Hebreo capítulo 6. Porque es posible. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Fuerte. Imposible. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Y qué dicen? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Y qué dicen? Y recayeron. Ahora recaer, la palabra de recaer,
Caer, caemos la primera vez. Recaer entra en la segunda caída. Recaer es la tercera caída. Recaer es la cuarta caída. Recaer es la quinta caída. Recaer es la sexta caída. 6 veces caerá el justo, dicen, más la séptima no le tocará. Recaer es la octava caída. Recaer es todas las tantas caídas que puede tener el hombre. Recaer. Ahora, ¿cómo sabemos que después de haber recaído tuvimos perdón? Porque escuche bien, Dios dice de aquellas personas que gustaron, fueron participantes de la palabra de Dios, escucharon la palabra de Dios, recibieron la palabra de Dios, gustaron los dones celestiales, las promesas de Dios, todas las cosas venideras, conocieron, entendieron, pero cayeron los demás. Cayeron en transgresión, transgredieron los mandamientos de Dios, no cumplieron con Dios. Entonces dice, si cayeron, como dijimos al comienzo, es imposible, dice, que el que gustó, el que experimentó, el que conoció la palabra, el que conoció los dones de Dios, el que conoció todas y recayó, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿El peligro cuál es, hermano? Dios tiene deseo de perdonarme para que yo siga santificando mi vida. El peligro es que en mi corazón no se halle más espíritu de arrepentimiento. Que el corazón no pueda tener más el sentirse arrepentido de haber hecho cosas sucias, cosas malas. Usted sabe que la Biblia enseña que Esaú pecó y buscó a Dios con lágrimas y buscó a Dios con todo su corazón, pero no fue hallado en su corazón espíritu de arrepentimiento y por lo tanto Dios no pudo perdonar. Porque si el corazón, ¿qué quiere decir? El paso para recibir el perdón es el arrepentimiento. Y el peligro es que no sea hallado más en el corazón arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué es? El arrepentimiento es: llegué hasta aquí, ahora me arrepiento. ¿Qué hago? Una conversión. Hago un giro, hago un cambio y no continúo más haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, si hay arrepentimiento, hay perdón. ¿Se entiende? El perdón no es autoconvencerse. Muchos tienen autoconvencimiento del perdón. El Señor no me perdonó. Y sigue haciendo las mismas cosas. Y sigue practicando la misma, tiene la misma conducta, no cambia. ¿Es cierto que Dios le perdonó? Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. ¿Es cierto que le perdonó? Fíjese si vamos hasta el final con ese espíritu de autoconvencimiento y allá nos encontremos delante de Dios y creyendo que hemos sido salvos. Dice la Biblia, cuando Dios nos muestre nuestra falta, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Porque nos vamos a dar cuenta de que no hemos. ¿Por qué? No porque Dios no quiere perdonarme. Dios quiere. Pero Dios quiere hallar en el corazón de una persona arrepentimiento. Y el arrepentimiento es esto, hermano. Primer paso del arrepentimiento es reconocer. Reconocimiento no es estar arrepentido. Hay personas que no, yo reconozco mis pecados, yo reconozco mi falta, yo reconozco que hice mal. El reconocimiento es el umbral de la antesala del arrepentimiento. ¿Se alcanza a entender? No es el arrepentimiento es haber reconocido y tener dolor en el corazón por haber fracasado a Dios,
por haber errado, por haber hecho cosas malas, desagradables. Entonces que reconozco y ahora me duele. Y porque me duele, quiero cambiar. Dígale a su hermano que está al lado, ¿te gustaría cambiar, hermano? ¿Se entiende? Amado hermano, bendito Jesucristo. Usted sabe que ese es el perdón santificador. Pero si yo recaigo otra vez, dice que si no haya arrepentimiento, es imposible. Yo le pregunto, una persona arrepentida, bendito Jesucristo, es una persona que se arrepintió. Entonces ahora reconoció, parece, sus pecados, su falta, pero pasa 2 o 3 días y sigue haciendo lo mismo. Ese está arrepentido. No está arrepentido. Esa persona reconoció su error, reconoció su falta. Le faltó la otra partecita de dolerse por haber hecho mal, de dolerse su corazón. Por eso dice Dios, escucha bien, Dios no desechará un corazón que se humilla, un corazón humillado y contrito ante su presencia. No va a desechar Dios un corazón que se arrepiente, amado hermano, y se humilla ante Dios y se contricta, se duele. Me duele de haber hecho. Entonces quiero cambiar, hago un giro, hago un cambio. No quiero seguir este camino, no quiero seguir haciendo. ¿Por qué, hermano? Yo le pregunto, ¿será que todas las veces que recae, va a hallar Dios un corazón arrepentido? Y le explico por qué casi es imposible. El Espíritu Santo hace una obra para que nuestro corazón se arrepienta. El Espíritu Santo dice que redarguye. Redarguir es reprender. El Espíritu Santo me reprende en el corazón. Me redarguye de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu Santo. Entonces dice Dios, si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Si ya sentí la reprensión en el corazón, es porque el Espíritu Santo quiere que ahora tome la decisión de arrepentirte. El Espíritu Santo no se puede arrepentir por mí. El Espíritu Santo no se puede arrepentir por usted. El Espíritu Santo no se puede arrepentir por ninguna persona. El Espíritu Santo va a quebrantarme para que yo tome la decisión de arrepentirme. De darme cuenta que está mal. De darme cuenta de que hice mal. De darme cuenta, por eso dice, de justicia, de juicio y de pecado. ¿Por qué de justicia? El Espíritu Santo es el que me muestra las cosas que son justas. Y si no son justas, me reprende. El Espíritu Santo es el que me redarguye de juicio, porque el Espíritu Santo es el que me hace sentir lo que me puede pasar mañana en el juicio de Dios. ¿Qué hace el diablo con las personas? Dice la Biblia que cauteriza la conciencia para que no le alumbre la luz del Evangelio, la luz del mensaje de Dios. La persona que está cauterizado su conciencia no se da cuenta. Por más que el Espíritu Santo le reprende, ya no siente. ¿Puede tener corazón arrepentido? Es muy difícil. Por eso qué importante es valorar, darle el valor que le da Dios al perdón que recibimos de Él. Me dio un perdón justificativo, el perdón para justificarme como hijo de Dios. Pero reconozco que soy débil, reconozco que no puedo muchas cosas, entonces erro. Pero tengo días como Santa Cena, donde el momento que me da Dios la oportunidad de examinarme a mí mismo. Primera de Corintios capítulo 11 dice, examinaos a vosotros mismos. Nosotros examinamos a las demás personas.
Y hasta a veces parece que sabemos todo. No, este es malandra, este es sinvergüenza. ¿Sabe lo que es aquel? A todos los otros le conocemos. ¿Y usted sabe lo que es usted? Esa clase de persona. Todos los otros son sinvergüenza, malandra, ladrón. Él no. Pregúntale a su hermano, ¿vos sos así? Amén. Amado hermano, bendito Jesucristo, si no conocemos lo que significa pecar, transgredir, no vamos a entender el valor del perdón. El perdón santificador es para que, amado hermano, yo continúe en esta obra gloriosa que hace Dios mientras yo tengo vida. Yo tengo vida, yo me congrego a buscar la ley de Dios, a inquirir más de Dios, a querer saber más de Dios. Amén. Si alguien tiene de qué gloriarse, gloríese porque Dios le bendijo con una camioneta. Gloríese porque Dios le bendijo con una casa de fin de semana. Gloríese porque Dios le bendijo con unos negocios tremendos. No. Añadidura no. Añadidura no. Si alguien tiene de qué gloriarse, gloríese en conocerme. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloríese en tener conocimiento. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a la vida eterna. Bendito Jesucristo. Amado hermano, y el perdón santificador, nosotros no sabemos hasta cuándo puede ser. Puede ser que caiga una vez, 2, 3, 4, 5, no sé, todas las veces. Y que Dios me haya perdonado. Pero para recibir el perdón de Él yo tengo que tener espíritu de arrepentirme. Y la persona que tiene espíritu de arrepentimiento tiene un cambio en su vida. Hace una conversión, gira, ya no camina por el mismo camino. Dígale a su hermano que está al lado, ese sos vos, lo que yo estoy escuchando es eso. Porque ¿cómo cambiaste? Digo, ya no caminás por los caminos que has andado, amén. Antes hasta te veíamos con mujeres, ahora ya cambié. Amén. Amado hermano, bendito Jesús. ¿Por qué? Se nota. Por su fruto lo conoceréis. Amén. Ese es perdón, amado hermano, santificador. El tercer perdón de Dios es el perdón gubernamental. Gubernamental porque es el perdón que da en su sola potestad, en su sola autoridad y dominio sobre toda su creación. Entonces el libro de Hebreos, libro de los Romanos, dice que Él al que quiere lo endurece. Y al que quiere, con el que quiere, tiene misericordia. Y si Él hace eso, yo no puedo decir para qué le perdonaste a ese que era tan sinvergüenza. Y Él quiere hacerlo. Ese es el perdón de su sola potestad de gobierno. Nosotros no tenemos nada que meter. Amén. Dice que Él al que quiere, lo hace de corazón duro. Y al que quiere, del que quiere, tiene misericordia. A veces la persona más perdida y terrible, nosotros los condenamos, pero el perdón gubernamental de Dios hace que esa persona por ahí sienta deseo de arrepentir. Lo ablandó Dios. Dios sabe ablandar las vidas. Amén. ¿Sabía usted que Dios nos habla y Él quiere que entendamos para que no recibamos la corrección de Él? Por la palabra, cuando Él nos habla, quiere que entendamos. El segundo método de Dios para poder llevarnos al arrepentimiento es el dolor. El necio es el que no entiende, el insensato. Amado hermano, espera el dolor. Escucha la palabra, escucha predicación, escucha, conoce, pero sigue haciendo lo mismo. Y algunos en el dolor son rescatados. Dios lo habla. ¿Se acuerda de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso dice que era temeroso de Dios y amaba a Dios.
pero mataba a los cristianos. Terrible. Terrible la vida de Saulo de Tarso. Nunca él pudo ponerle oído a la palabra de Dios. Él tenía un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, porque él aprendió la palabra de Dios a los pies de un rabino llamado Gamaliel. Aprendió la palabra, conocía, pero era un conocimiento intelectual. Además, su cabeza era lleno, leyes, sabía todo. Amado, pero la vida de él hacía lo que él quería. Bendito Jesucristo. Amado hermano, bendito Jesús, Dios le hablaba por medio de eso que él tenía acá, para que él viva, para que esa palabra venga acá en el corazón y él viva esa palabra. No, él tenía acá. Hay personas que tienen la palabra lleno acá, saben versículos y no viven nada de lo que saben. Saulo de Tarso era así. ¿Cómo le iba a cambiar Dios? Ya con el oír era imposible. Ya no podía cambiarse. Un día, yendo camino hacia Damasco con carta blanca para matar a los cristianos, le aparece el Señor. Una luz dice que lo rodeó, cayó en tierra. Y yo creo que por primera vez Saulo de Tarso dice: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quiere decir esto? Él, antes de eso, él hacía lo que él quería para Dios. Hay cristianos que hacen lo que ellos quieren para Dios. Cuando puedo me congrego, cuando puedo me voy, cuando puedo. Ellos hacen lo que ellos quieren, como ellos quieren para Dios. A Dios no le agrada eso. Dios quiere que haga como Él desea. Dígale a su hermano que está al lado: ¿escuchaste eso? Tenés que hacer como a Dios le agrada. Diga. Amén. Y no como vos querés. Amén. Bendito Jesucristo. Amado hermano, Saulo de Tarso hacía como él quería. Por primera vez decía a Dios: ¿qué quieres que haga? Y al decirle a Dios qué quiere que haga, él sabía lo que a Dios le agrada, porque él conocía la ley, tenía acá. ¿Y por qué no hacía? El dolor le iba a doblegar a ese hombre. Amado hermano, y en el instante Dios le tocó en la vista, lo dejó ciego. Fíjese, un hombre prepotente, orgulloso, soberbio, hacía lo que él quería, tenía carta blanca para matar. Consintió la muerte de Esteban. La autoridad que tenía de parte de grandes, lo hacía gigante a él. Pero al no tener su vista, comenzó una situación en la vida de Saulo. ¿Dónde estoy? ¿Hay alguien ahí para ayudarme? ¿Y sabe qué? Y tal vez este hombre jamás pidió ayuda. Hay personas que se la creen, hermano, y que solamente el dolor los va a doblegar. Saulo de Tarso ya no podía manejarse solo. Dios, yo creo así, Dios lo miró y dijo: sabe bien este hombre lo que ha de sufrir por mi causa. Dios estaba doblegando un corazón para preparar un vaso escogido para él. Estaba doblegando un corazón de piedra, estaba doblegando un corazón formado mal, estaba doblegando un corazón formado, amado hermano, en mentira, en engaño, en religiosidad. Usted piense, a Saulo de Tarso lo lleva. ¿Qué quieres que haga, Señor, ahora? Entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debe hacer. Casi nunca habrá estado bajo autoridad que le ordene a Saulo. Usted sabe que hay personas que no es que le gusta que le ordene, y por más que sea: hermano, alcanzame la silla.
Me parece que tenés toda la fuerza para venir a buscarlo vos. Vení a buscarlo vos. No tiene muchas ganas de obedecer, porque es altivo, es soberbio. Saulo era así, hermano. Y Dios lo doblegó porque amaba su vida, pero en el dolor. Yo le digo, si reflexionamos, ¿sería bueno esperar el dolor para que Dios nos cambie? Sería de necio, hermano, sería de necio. Mejor es oírle. Saulo de Tarso, mire cómo cambia su corazón y su vida desde el momento que le falta la vista. Dios usó eso, le quitó la vista. A otro no sabemos con qué puede hacer. A Saulo de Tarso le quitó la luz de los ojos y 3 días y 3 noches ya ahora no podía leer los rollos, no podía leer los libros. Oró 3 días y 3 noches. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo habrá orado? Señor, dame la luz de mis ojos. Señor, devuélveme, restaura, perdóname, Señor, perdóname. Recién ahí, recién ahí. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Dice que Dios visita a un siervo de Dios llamado Ananías. Ananías. Señor, allá hay un hombre que ora. Y usted piensa, hermano, tantas oraciones en el mundo, pero Dios le conmovió la oración de un hombre, Saulo de Tarso. Porque recién ahí se humilló, en el dolor se humilló. Yo digo, ¿no sería bueno humillarnos antes que venga el dolor? Los que se humillan, esos serán levantados. No, nosotros queremos ser prepotentes, queremos ser altaneros, altivos, engañosos, mentirosos, hipócritas. Dígale a su hermano despacito, que no sea vos así. Te va a ir mal, amén. No sea así. Sé más humilde, dígale amén. Sé más humilde. Bendito Jesucristo. ¿Sabe lo que es humildad, hermano? La humildad es tener la capacidad de saber que no todo podemos. Y por entender que no todo podemos, amado hermano, entendemos que vamos a necesitar de nuestro prójimo. Entonces es humilde. El altivo se la cree que todo sabe, que todo puede, que todo logra, que todo va a alcanzar. Por eso es soberbio. Pero Dios dice que antes del espíritu de la soberbia ya está la caída. Antes que se manifieste la soberbia, esa persona ya cayó de la presencia de Dios. Ya no le agrada. Amado hermano, bendito Jesucristo. Pero Dios en su santa misericordia dice que Él tendrá misericordia del que tendré misericordia. Amén. Y Él endurece al que quiere. Pero ¿cómo sabemos? Por eso es mejor saber oírle a Dios. Cuando nosotros sabemos oírle a Dios, amado hermano, bendito Jesucristo, nosotros sabemos que más pronto va a venir todas las bendiciones sobre nuestra vida. El diablo quiere hacer hombres y mujeres mentirosos, altaneros, soberbios, orgullosos, rebeldes, altivos. ¿Por qué, hermano? En su egolatría, Satanás en el cielo no quiso ir solo con el castigo. Sabía que Dios le iba a echar de los cielos. La tercera parte de los ángeles le engañó. Él los engañó a la tercera parte de los ángeles y la tercera parte de los ángeles lo echó Dios. ¿Y sabe lo que dice? Dice Dios que lo encerró en prisión de oscuridad. Y la prisión de oscuridad es este mundo, es la tierra, donde habitan los hombres. Amado hermano, por eso el mundo entero, dice la Biblia, que está bajo el poder ¿de quién? Del maligno, del diablo.
Por eso la gente comete cosas sucias, inmundas, porque el diablo gobierna las mentes, los corazones de las personas. Ahora, cuando las personas vienen al conocimiento de la verdad, usted para ser libre y yo para ser libre, no necesitamos una religión. Si usted quiere entretenerse con religiones, hay casi 13.000 religiones sobre la tierra. Si le gustan los budistas, ahí tiene uno. Si le gustan los musulmanes, no es una cantidad de religiones. Si usted quiere entretener, es un entretenimiento. No le va a llevar a conocer a Dios. Lo que el hombre necesita es conocer la verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad me hace libre, porque la verdad me enseña lo que es correcto y lo que es malo. La verdad me enseña lo que es justo y lo que es injusto. La verdad me enseña lo que es sucio y lo que es limpio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No es religioso, hermano. Hay personas que son religiosas. El religioso, hermano, tiene una apariencia de vida correcta que no lo es. El malo, el atorrante, el sinvergüenza, cuando entra en la iglesia, ¿cómo entra? Entra así, no. Él se achica todo. Acá en la iglesia, por el que está el Espíritu Santo, se achica, tóquele el callo. Tóquele un poquito el callo a ver cómo sale. Le tocó, le molestó. Pero será posible acá la criatura. Ya salió todo lo que escondió ya salió, porque no está edificado. El que está edificado en la verdad tiene paciencia, tolera, soporta, todo lo cree, aunque le están mintiendo, él hace como que lo cree. ¿Quién como mi siervo, que mirando no ve, que oyendo no oye, y que percibe todas las cosas y hace como que no oye? El que está edificado tolera, porque el amor de Dios hace que todo lo sufra, todo lo crea, todo lo espera. No busca justificar cosas para sí mismo, no busca para los suyos. Amado hermano, bendito Jesús, si le hieren en una mejilla, ¿cómo hace? Espero la salida de la iglesia y vamos a arreglar. Conmigo no, conmigo no. Ya no vamos a encontrar. El que te pide que le lleve una carga, ¿cómo dice Dios? ¿Sabe lo que es llevar la carga? Tolerar. ¿Cuántas personas que encontramos y que tenemos que llevar carga con eso, hermano? ¿Qué quiere decir tolerar, soportar? Bendito Jesucristo. Pero dice Dios, si le toleraste hasta el momento que ya no daba más, dice, es porque te pidió que le lleve la carga de él una milla. Y si le llevaste una milla, dice Dios, ahora llévale otra milla más. Sopórtale más. Es porque ha cambiado su vida. Ahora yo le pregunto, el que se enoja fácilmente, el que se irrita fácilmente, falta cambio. Amado hermano, 3 clases de perdón, en la cual en alguno de esos nosotros tenemos que estar. Y si nos perdonó Dios nos enseña cómo saber perdonar. Son 2 cosas. Cómo saber recibir el perdón es arrepintiendo. Sin arrepentimiento no hay perdón. Amén. Si no se arrepiente la persona. Y el arrepentimiento, recuerde, el arrepentimiento no confunda con reconocimiento. Porque hay personas, no, yo reconozco que hice mal. Yo reconozco. Yo recuerdo una vez estábamos en un conflicto matrimonial ahí, que el marido no sé lo que había hecho. Pero vos esto, le decía a la esposa. No, yo reconozco, yo sé que yo, no hay, pero yo sé todo lo que tenga que díganme porque yo reconozco.
Reconocer, se quedó ahí, al otro día seguía haciendo lo mismo. Reconocimiento no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio. Dígale despacito a su hermano: vos te arrepentiste, hermano. Si te arrepentiste, de verdad cambiaste, hermano. Dígale amén. Bendito Jesucristo. Amado hermano, bendito Jesús. Y usted sabe que si yo aprovecho el perdón que me da Dios, yo reconozco, yo entiendo. ¿Cómo conocemos? Por el conocimiento del pecado. Nosotros conocimos las cosas que es transgresión, las cosas que es malo, las cosas que es incorrecto. Por la ley, por la palabra conocemos. ¿Cuántos conocemos la palabra ahora? ¿Cuáles son malos y cuáles son buenos? Amén. Conocemos, amén. Entonces, la palabra nos dio el conocimiento del pecado. Ahora Dios nos perdona. Ahora yo tengo que aprovechar el perdón. Cuando yo sé que aprovecho el perdón que Dios me dio, dice la Biblia, así como Cristo, como Dios nos perdonó, debemos perdonar. Así como hemos recibido. Hay personas que no saben ni recibir perdón. Perdonadme, hermano. No. Peligroso. Altivo, soberbio. Amén. Amado hermano, el que sabe recibir perdón sabe aprovechar, porque sabe que después va a ponerlo en práctica. ¿Va a ponerlo en práctica con quién? A Dios no le voy a perdonar. Al que tengo necesidad de perdonarle es a mi prójimo cuando él erra conmigo. ¿Se entiende? Nuestro prójimo. Hay algunos que dicen: no, está bien, pero no me nombre ese nombre porque a ese lo tengo acá, no lo trago. ¿Cuántos que viven enfermos, hermano, por no saber perdonar? Porque no entienden del perdón que le dio Dios a él. El que sabe el perdón que tuvo de Dios, si miramos un poquito atrás, el apóstol Pablo entendió. Él dijo: yo entendí. Yo entendí las cosas que hice allá atrás, las cosas que hice mal en mi vida pasada, entendí. Pero una cosa yo hago ahora, dijo Pablo. Yo me olvido de las cosas que ya no quiero recordar. Pero porque no quiero recordar, yo no dejo de edificarme, yo me sigo edificando. Yo miro el premio que me va a dar Dios por mirar el blanco perfecto, por mirar las cosas correctas, por mirar las cosas buenas. Miro el premio que voy a tener por practicar cosas buenas. Entonces me olvido del pasado, amén. Bendito Jesucristo, aleluya. Aprovechó el perdón y sabrá perdonar a otras personas, amén. Bendito Jesucristo. Hay personas que no saben perdonar, por lo tanto tampoco creo que sabrán de lo que significa el perdón que le ha dado Dios. Amén. Para esto vamos a mirar el libro de San Mateo. Amén, hermano. San Mateo capítulo 18. Versículo 21. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Medio poquito quería perdonar Pedro dijo: lo quiero perdonar 7 veces nomás, 8 ya no tolero más. Amén. Hasta 7 veces estaría bueno, Señor. ¿Cómo diría usted? ¿Cuántas veces tengo que tolerar y seguir perdonando? Es la tercera vez que me hace. La tercera vez que me hace lo mismo.
Es la cuarta vez que me hace lo mismo. Tengo que seguir perdonando. ¿No le pasó, no? Dice, no, no es la primera vez que me hacen. Esta ya es como la quinta vez que me sigue haciendo lo mismo. Pedro dijo, Señor, ¿le parece bien 7 veces que perdone? ¿Cuántas veces le gustaría perdonar? Si alguien le lastimó, alguien le hirió, alguien le dañó, alguien le causó un momento incómodo en su vida y le trajo un malestar en su vida que le hizo sentir mal. ¿Cuántas veces, Señor, le tengo que perdonar? Esta ya va la tercera vez que me hace lo mismo. Cristo. Bendito Jesucristo. ¿Cuántas veces, Señor? ¿Cuánto le gusta aprender de Jesús? ¿Cuánto le gusta aprender de Jesús? Escuche bien. Dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, Señor, ¿le parece bien? Escuche lo que le dijo. Jesús le dijo, no te digo hasta 7. Me parece que dijo Jesús que 7 es muy poquito. Amén. No te digo hasta 7, le dijo Jesús, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuánto sería? ¿Qué te parece, Pedro? Perdónale 490 veces que peque contra ti. Ahora la pregunta es, ¿cuánto toleraría usted? ¿Cuánto toleraría? Sabe que esta no es la primera vez que me hacen, no doy más. No doy más. Estoy que reviento, no puede perdonar. Y a lo mejor no puede perdonar 2 veces. No puede perdonar. Pedro se estiró bastante. Hasta 7, Señor, puedo perdonar. ¿Sabe qué, Pedro? Me parece que es muy poco. No te digo que perdone 7. Perdónale 70 veces 7. Multiplica los 7 por 70, Pedro, para saber perdonar y para recibir el beneficio de ser persona que perdona. Las personas que perdonan son sanos. 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 Las personas que perdonan son sanas. Bendito Jesucristo. Yo no sé hasta cuánto le gustaría. Miren la cantidad que tiró Pedro. Yo no sé cuánto diría usted. Podría decir, yo no toleraría más de 4 veces, ¿no? Y con la misma cosa que no toleraría. Mire si Jesús le susurra en el oído y le dice, perdónale un poco más. Perdónale un poco más. ¿Y saben por qué, hermano? Porque Dios no me perdonó 7 veces que yo caí. 7 veces que yo transgredí. No tendría las cuentas de las veces de transgresión que he cometido antes de conocer al Señor, o tal vez conociendo. Y he sentido el perdón de Él. ¿Sabe por qué le dijo a Pedro? Un poco más, Pedro. Multiplica 7 por 70, Pedro. ¿Sabe por qué, Pedro? Porque a ti yo te perdoné mucho más. Quizá vaya a caer. Yo a ti te perdoné mucho más. Y así como yo te perdoné, debes perdonar. Bendito Jesucristo, aleluya. Así como yo te perdoné. No te perdoné tan poquito, Pedro. Conociendo Pedro a Jesús,
En su apresuramiento cometió error Pedro. Jesús le tuvo que decir al espíritu que hablaba por la boca de Pedro: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Jesús le tuvo que ir a buscar a Pedro y decirle: Pedro, tantas veces cometiste error, me negaste. ¿Sabes, Pedro, que vos maldeciste mi nombre? Vos maldeciste mi nombre y mentiste, dijiste que no me conocía. Ahora te hago una pregunta, Pedro. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Señor, te amo. Pedro, me amas más que todas estas cosas. Sí, Señor. Pedro, me ama. Sí, Señor. Apacienta mis ovejas, Pedro. Entonces, trabaja para mí. Métete en mi negocio, Pedro. Haz un cambio en tu vida, Pedro. ¿Me amas, Pedro? Señor, no me diga más. Señor, no me pregunte más. Señor, no me hable más. Tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas, Pedro. Pedro, sígueme. Y Pedro le seguía a Jesús. Y en ese momento que Jesús le dice a Pedro, sígueme, se levanta Juan y se pone en pie y Pedro se da vuelta y le dice: ¿y a este qué? Pedro, escúchame. Si yo quiero que Juan quede hasta mi venida, iba a quedarse. Pero yo a ti te dije, sígueme. ¿Sabe una cosa, Pedro? Antes vos te ceñías y vos te ibas donde querías. Pero ahora otro te ceñirá, Pedro, y te irás donde no quiere ir. Ese es el cambio de tu vida, Pedro. ¿Cuántos reciben el perdón y sienten cambio de su vida? Porque aman a Jesús. Amado hermano, bendito Jesucristo. Por eso yo no sé la cantidad que usted sería capaz de perdonar, pero Dios quiere que lo multiplique. Y cuando más lo multiplica, le agrada más. Porque entonces voy a aprender a perdonar como Él me perdonó a mí. ¿Por qué dice 1 Corintios capítulo 11? Examinaos a vosotros mismos. Si yo hago un examen a mi vida, yo voy a entender todo lo que Dios me perdonó. Y ese examen a mi vida es para que yo reconozca el perdón de Dios y no viva enfermo, no duerma antes de tiempo y no sea una persona débil espiritual. Porque si yo no hago ese examen, por ese motivo, dice Dios, hay muchos enfermos, hay muchos debilitados y hay muchos que duermen antes de tiempo. ¿Qué quiere decir? El no tener conocimiento del perdón que nos dio Dios. No sé perdonar a los demás. Entonces juzgo mal. Soy una persona difamadora, burladora. Amado hermano, bendito Jesucristo, porque yo no entiendo cómo me perdonó. Porque Dios me enseña ahora que yo sepa perdonar cuando yo entienda cómo me perdonó Él. ¿Cuántos están entendiendo cómo le perdonó Dios? Pedro entendió cuando Jesús le dijo: mira, Pedro, te voy a decir una cosa. Es muy poquito lo que vos querés perdonar. Vos querés perdonar 7 veces. ¿Sabés qué? Multiplicar un poco más. Yo no te digo que sea 7, Pedro, pero multiplica esos 7, multiplica 70 veces, Pedro, para que aprendas como yo te perdoné a ti. Porque yo no te perdoné solamente 7 veces. ¿Cuántos están entendiendo tanto perdón que hemos recibido de aquel que nos ama de verdad? Que si hoy estamos en pie es por la misericordia de Él.
Que si hoy estamos sanos por la misericordia de Él, que si hoy hemos logrado algo por la misericordia de Él, porque nos perdonó. Su amor es tan difícil, hermano, su amor es tan difícil de entender, pero tan fácil de sentir. El que se siente perdonado, dice Dios, arrepentido. Dice la Escritura, arrepentido y convertido. Para que cuando la persona se arrepiente, el libro de los Hechos, cuando la persona se arrepiente y se convierta a Dios, dice, y así recibáis el refrigerio. Quiere decir que el perdón, amado hermano, se siente. El perdón de Dios se siente. El perdón de una persona se siente. ¿Por qué? Porque trae calma. Porque trae sosiego. Porque trae otra vez la renovación de la frescura de la vida. ¿Cuántas personas que viven amargadas? Pedro le reprendió a un hombre, a un mago. Veo que estás en prisión y tienes una vida de hiel, de amargura. Le dijo, arrepentido, a ver si Dios tiene misericordia de ti. ¿Por qué vive una persona amargada? No sabe perdonar y no entiende el perdón que le dio Dios. ¿Por qué vive mal? ¿Por qué vive con tristeza, con depresión? ¿Por qué vive mal? ¿Por qué vive con malicia, con malos pensamientos? No sabe perdonar. Pero si usted entiende del perdón, sigo insistiendo, Pedro quiso perdonar 7 veces. No entendía mucho del perdón de Dios. Mira, Pedro, es muy poquito lo que sentís perdonar. Yo te perdoné más. ¿Cuántos están entendiendo? Yo te perdoné más. Entonces multiplica esos 7 que vos sentís de perdonar, multiplícalo por 70. Para que aprenda a perdonar como yo te perdoné. Y ahora eso. Bendito Jesucristo. ¿Para qué? Para que venga sobre vosotros ese refrigerio. Esa calma, ese sosiego que necesita el alma, que no da ninguna pastilla. Ese refrigerio, esa calma, esa seguridad de vida, no da ninguna pastilla, ningún jarabe, ningún tratamiento médico. Es saber perdonar. Para que la hiel de amargura no habite en tu vida, sino que el frescor de la vida, las delicias de la vida, de sentirse bien. ¿Se animaría a preguntarle a su hermano que está al lado, hermano, vos sabés perdonar? Pregúntele, hermano, pregúntele. ¿Sabés perdonar, hermano? Vos no sabés, dígale, hermano, lo bien que se siente el alma cuando perdonamos. Que estaba acá y eso acá. ¿Sabe qué es refrigerio? Y escuche bien, hermano. Jesús le enseñó una parábola para que aprenda a perdonar. Escuche bien. Y dice, versículo 23, 18-23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Escuche bien. Jesús le hace una parábola. La parábola es una narración gráfica para hacer meditar a una persona, para hacer reflexionar. Jesús le dice, el reino de los cielos es como un hombre. Dice que cuando llegó el momento y tenía que hacer cuenta con su siervo, con los que le servían, escuche bien, por la cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Llamó a sus empleados, digamos, y le dijo, bueno, vamos a hacer cuenta, a ver cómo están, cómo trabajaron, cómo administraron, a ver qué hicieron. Y dice, comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos.
Cuando se fue a hacer el rey las cuentas de del trabajo, este debía mucho, debía 10.000 tal, uno. Se ve que los otros estaban más o menos las cuentas bien, pero uno dice debía 10.000 talentos. Escucha bien, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Qué hizo este hombre? Llamó al que debía 10.000 talentos y dijo, bueno, no podés pagar, vos estás debiendo mucho. Tenés que vender tu propia vida, la de tu esposa y la de tus hijos. Tenés que vender tu vida, pero me pagás. Escuche bien, escuche esta parábola. Le dice, tienes que vender tu propia vida, la de tu mujer y de tus hijos para poder pagar, porque acá la cuenta hay que saldar. Amén. Este debía mucho. Y dice, amado hermano, dice, entonces aquel siervo, postrado, escuche bien, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjese este que debía muy mucho. ¿Sabe quién estaría tranquilo? El que tiene poquita deuda. Hay personas que no deben mucho, porque su comportamiento es casi agradable. Pero hay personas que deben mucho a Dios, porque sus vidas no son tan agradables. Y entonces nosotros los condenamos. Este no va a poder pagar todos sus pecados. Este no va a poder limpiar todos sus pecados. Pero aquel otro no, es una buena persona. Casi es buenito, no cometió cosas malas. Pero al que debe mucho, somos propensos a condenar. Y hasta a veces no lo queremos ni mirar, porque por ahí nos contaminamos con las deudas de él, con los pecados de él. Entonces Jesús le estaba armando una parábola y le dice, amado hermano, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Quién es el que ama, que puede llegar a amar más a Dios? El que mucho fue perdonado. Aquel que reconoce, aquel que suplica, como aquel publicano, amado hermano, y aquel que se justificaba, dijo, yo doy mi diezmo, yo cumplo todo, no soy como este publicano que está acá tirado de rodillas, llorando. Y dice que el publicano no quería ni levantar la cabeza, tenía vergüenza, porque era muy sucia su vida. Debía mucho a Dios. Y cometió muchas cosas, entonces lo único que decía, golpeando su pecho, ten misericordia de mí. ¿Cuántos que venimos al camino del Señor y entendemos? Toda mi vida, todas las cosas que hice, ¿cómo me van a mirar? Y porque nosotros entendemos nuestra vida, cuando alguien nos mira, ya pensamos que ese va a hablar de mí, porque sabe lo que yo soy. Entonces nos perseguimos solos y vivimos mal. Es necesario saber recibir perdón para que también tú puedas perdonar. Bendito Jesús. Amado hermano, y eso le ocurre al que tuvo mucha deuda con Dios, al que hizo muchas cosas desagradables. Yo cuando vine a la iglesia, toda la que era mi vida, dije yo, ¿cómo acá la gente me quiere? ¿Cómo me pareciera que me conocen de hace rato? Y me agradó.
Porque en la calle afuera no era así. Por la conducta de vida que yo tenía, todos me señalaban con el dedo. Todos sabían. Entonces vivía casi avergonzado. La impotencia de no poder hacer nada ni de cambiar era atropellar las cosas. Al que me contestaba mal, yo le contestaba peor. Al que reaccionaba mal conmigo, yo era peor. Porque era impotente. No tenía nada. Así ocurre, hermano, con el que viene y sabe. Si hay alguno que le gusta practicar fornicación y está en esta noche en este lugar, yo le aseguro que usted tiene vergüenza. Y tiene vergüenza que la gente le mire. Y tiene vergüenza que la gente lo señale, porque está en medio de los santos. Tiene mucha deuda con Dios. Y a veces nosotros lo condenamos. Este siervo condenó. Este rey, este amo condenó a este que debía mucho. Y escuche bien, hermano. Este que debía mucho le suplicaba. A veces qué bueno es ver, hermano, personas que lloran, que se arrepienten, que están reconociendo errores y que tal vez estarían diciendo la misma palabra que dijo esto: Señor, ten paciencia conmigo, voy a cambiar. Ten paciencia conmigo, voy a mejorar. Ten paciencia conmigo, voy a dejar. Pero ayúdame. Pero nosotros no lo vemos así. ¿Sabe lo que es? Es un peligro. Jesús dijo, amado hermano, el Señor de aquel siervo, dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Escuche bien. A este que debía mucho, amado hermano, bendito Jesucristo le dijo, está libre de tu deuda. Te perdono. Escuche bien esto, hermano. El valor del perdón. Este hombre suplicó muchas deudas. Hoy en este tiempo, si esta parábola lo llevamos a este momento, ¿cuántos que cometemos errores y tenemos muchas faltas? Y sabemos de todas las cosas que hemos cometido y hemos llorado mucho delante de Dios. Cada uno sabemos las lágrimas que hemos echado para recibir un perdón de Dios. Todos sabemos lo que nos hemos humillado para recibir el perdón de Dios. Cada uno sabemos el sacrificio que hemos hecho. Hemos ido muriendo a nuestra vieja manera de vivir para ser perdonados. Este hombre suplicó y recibió el perdón. Ahora observen. Dice, amado hermano, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, dice, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Escuche bien. Su patrón, digamos, le perdonó toda la deuda. Él salió libre. Todo lo que debía, estás libre, estás perdonado. No debes nada. Pero él salió y en el camino de su vida encontró a otro hombre, a otro consiervo con él que le debía. Él no le debía mucho, 100 denarios. Y cuando lo vio, dice, le agarró, lo habrá agarrado acá de la zona. Venía acá, ¿me pagás o me pagás? ¿Vos me pagás o me pagás? ¿Cuánto que no sabemos valorar el perdón que Dios nos ha dado? Después de haber sido perdonados por Dios, juzgamos tan mal a los demás, hermanos. Recuerda de dónde te ha sacado Dios. Recuerda
¿De dónde te trajo Dios? Recuerda lo que te perdonó Dios y no juzgue mal. Este juzgó mal, hizo un juicio malo. Él recibió perdón, pero él no supo perdonar. ¿Cuántos que no saben el valor del perdón y por no saber el valor del perdón en su vida, juzgan a otras personas que tienen errores, que tienen falta, hasta condenarlo? Este dice que asió de él y no lo soltó y le ahogaba y le dijo, vos me pagás o me pagás. ¿Qué quiere decir? No entendió del perdón de él. ¿Cuántos no entendieron cómo Dios le perdonó para saber perdonar a los demás? Entonces cuidar nuestra lengua, nuestra boca, para que veamos día bueno. 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 Amén. Bendito Jesucristo. Aleluya. Y dice, amado hermano, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Escucha bien, no quiso perdonar. ¿Cuántos después de haber sido perdonados por Dios no sabemos perdonar, hermano? Las cosas que nos hacen, las cosas que nos dañan, casi somos más propensos a juzgar mal. Hasta a veces me atrevo a decir que queremos verle sufrir, entonces estamos contentos. Y si lo vemos sufrir, su pecado, su falta. ¿Y cómo te perdonó Dios? Dice, escuche bien. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Y escuche bien la reflexión de Jesús. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Jesús le explicó, le dijo, como esta parábola va a ocurrir. Si no perdona aquellos que te deben. Hay algunos que deben a su prójimo, aunque sea el saludo. Algunos dicen, yo no debo nada a nadie. Hay algunos que le debe el respeto a mayores. Están deuda. Amén. ¿Cuántas cosas que tenemos en falta? Con Dios y con nuestro prójimo. Confesaos vuestro pecado entre vosotros, Santiago capítulo 5, versículo 16, para que así seáis sanos. Sanos. Que salga de tu corazón el error, la falta, para que te sane, sepa perdonar. Porque así como Cristo te perdonó, debes perdonar. En esta noche nos vamos a poner de pie. Y en esta noche quiero hacer una invitación. Si hay alguien que entiende del perdón que le dio Jesús, o que tal vez necesita
ese perdón de Jesús porque reconoce. No estuve bien, he hecho cosas que no son buenas. No he hecho cosas buenas. Necesita ser perdonado. O tal vez haya alguien que necesita saber perdonar. Hay personas que viven mal porque le culpa a todos los demás su dolor, su aflicción, su quebranto, su mala vida, mal pasar. Los otros tienen la culpa. Hay personas que dicen, no, mi papá no me quiso, mi mamá no me quiso, no, mi familia me trataron mal. Otros dicen, no, mi mujer me hizo mal así. El hombre, no, dice la mujer, dice, este tipo me hizo mal. Todos le culpamos a los demás. Pero ¿sabe lo que dijo el salmista? El salmista David vio muchos males dentro de su familia. Muchas cosas sucias vio David. ¿Por qué? Por los pecados que él cometió. Él cometió. Y Dios le dijo a David, la espada de Jehová nunca se apartará de la casa de David. La justicia de Dios nunca. Lo que él siembra va a cosechar. Y David sufrió. Él vio un hijo de él violar a su propia hermana, a su propia hija. Él vio a uno de sus hijos violar a la mujer de él delante de todo el pueblo de Israel. No culpó a nadie, hermano. Él dijo, enfermedad mía esta. Es mía. Todo lo que me pasa yo lo cometí y yo lo estoy llevando. Por eso en su oración él le dijo a Dios, no me suerva la hondura. Levántate, Jehová, y defiende mi causa, porque los que se levantan contra mí son mucho más poderosos que yo. En esta noche, hermano, si hay alguien que siente de perdonar, y tal vez ahí está en este lugar la persona a la cual debe perdonar, ¿no sería bueno en esta noche acercarse? Y tal vez hacer como el hijo pródigo. Una cosa haré. Yo entendí que hice mal. Me hicieron mal. Pero me voy a levantar y voy a ir. Este hijo pródigo entendió que hizo mal a su papá. O tal vez hay un hijo en esta noche que sabe que dañó a papá, a mamá. O hay mamá y papá que entienden que dañaron a sus hijos. La Biblia dice, no irritéis a vuestros hijos para que después se hagan de poco ánimo. Son hijos que no tienen ganas para nada, sintieron el daño. En esta noche no sería bueno perdonar o recibir un perdón para que caiga el refrigerio de Dios en el corazón. Y yo quisiera invitar, hermano, a aquellos que necesitan ese perdón de Dios porque reconocen sus errores. Yo quiero invitar, que pasa acá al frente. Los siervos de Dios van a orar. No mire, hermano, quién está mirándole. Usted sabe que espectadores en todos lugares del mundo. Usted mire qué puede recibir su corazón, su vida, al sentir el perdón de Dios. Que Dios lo perdone. O tal vez quiere perdonar a alguien que usted siente que le causó dolor, hermano. Me dañó. Usted siente que alguien le ofendió tanto, le hizo tanto mal. O tal vez en un matrimonio en esta noche tenga valentía y decirle, perdóname. Tanto maltrato. Perdóname tantas cosas que he hecho mal y que dañó nuestro matrimonio. Dañó nuestra familia. Perdóname. ¿No sería bueno en esta noche, hermano, acercarse?
O acercarse a ese prójimo a la cual usted habló muy mal de él. Acercarse y decirle perdón. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Dijo Sabaca Isaías. ¿Qué vida están llorando, hermano? Si cante libre que yo soy. Santo, santo. Vamos a sanar nuestro corazón en esta noche, hermano. Si hay matrimonio, hermano, abrace a su esposa. La esposa abrace a su matrimonio, a su esposo. Dígale tantas cosas lindas que lo quiere. Que se sanen los corazones en esta noche, que se limpie. Si hay cosas que sanar, si hay cosas que limpiar. Usted sabe que el perdón nos da la oportunidad de volver a empezar. Hemos sido perdonados por Dios y nos ha dado la oportunidad de volver a empezar de nuevo. Santo. Si hay alguien más en esta noche, hermano, o que tal vez tenga que pedir perdón a su hermano, a su prójimo, tal vez es el momento especial. Oramos a Dios, hermano, y los siervos de Dios van a estar pasando y orando por sus hermanos. Quiera Dios que en